Hermano. Hermanos, damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y hermanos, miren, yo me canso, hermanos, de verdad, me canso, y literalmente digo me canso de decirle a mis hijos, nada más hagan lo que Dios pide de ustedes. Nada más, mis hijos, nada más sigan las instrucciones de Dios. Siempre mi esposa y yo les estamos diciendo eso. Nada más sigan las instrucciones de Dios. Cuando sigues las instrucciones de Dios, mira, todo en tu vida se acomoda. Tú nada más pon todo en las manos de Dios. Deja que Dios haga. Y luego mi esposa y yo siempre estamos dándole testimonio de nuestra vida. Miren, miren nosotros, hemos confiado en el Señor, nada más dejen. Y no, pues y siempre le estamos diciendo, confíen en el Señor. Nada más confíen en el Señor. Y yo puedo decirles, hermanos, que conozco varias familias de las que están hoy aquí, que realmente, hermanos, siguen las instrucciones del Señor. Y las siguen de tal manera, hermanos, que se despreocupan de lo que pueda pasar en su vida. Y me fascina, hermanos, ver cuando la fe de las personas es de esa magnitud, que dicen, pues yo le dejo todo a Dios, yo le dejo todo en las manos al Señor. Me encanta ver esa confianza que tienen cuando dejas todo en las manos de Dios. Eso solamente pasa cuando sigues las instrucciones de Dios. Acuérdense que todo el mes de marzo estamos, hermanos, tratando de seguir las instrucciones de Dios. Y es tan sencillo seguir las instrucciones de Dios, pero a veces, hermanos, seguir las instrucciones de Dios es difícil para nosotros. Es muy sencillo, pero es difícil para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, hermanos, siempre nos empeñamos en creer que sabemos más que Dios y tratamos de tomar atajos, hermanos, siempre. Cuando le preguntamos a Dios algo para nuestra vida, te aseguro que Dios nos dice, mira, haz esto otro, vete por aquí, vete por allá. Y cuando vemos el plan de Dios, decimos, es un plan de Dios a 5 años. Señor, a 5 años, mejor tomo un shortcut, tomo un atajo, y lo hago en 2 años o en 1 año, porque Señor, y luego ahí vamos y queremos agarrar atajos a nuestra vida. ¿Y saben qué? Pasan 5, 10, 15, 20 años y luego nos damos cuenta que el plan de Dios era mejor. Porque siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Y Dios dice, solamente sigan mis instrucciones. Y a veces decimos, es que es tan difícil seguir las instrucciones, es que yo sí quiero, pero mi familia no me ayuda. Y a veces pensamos así. Es que yo sí quiero seguir las instrucciones de Dios, pero la gente de la calle no me ayuda, hermano. Mire, yo voy bien contento en mi carro manejando, cantando alabanzas y se me cierran. Pues tengo que perseguirles a echarle pleito. Y hermanos, de verdad, conocemos hermanos en la fe que todavía se andan peleando. Pasamos, les pitamos y están en la carretera orillados. Pensamos que estaban ponchados. No, se están peleando con otro que se les cerró unas millas atrás. Es que yo sí quiero, hermano, pero seguir las instrucciones de Dios. Es que mi familia no me ayuda, el mundo no me ayuda, en mi trabajo no me ayudan. Y se nos hace a veces difícil pensar que es difícil seguir las instrucciones de Dios. Seguir las instrucciones de Dios es decisión de cada uno de nosotros. Si tú las quieres seguir o no, es decisión de cada uno de nosotros. Las demás personas van a hacer su trabajo también. El enemigo también va a hacer su trabajo. También tiene sus seguidores. También tiene quien siga sus instrucciones. Y no te lo van a hacer fácil. Pero depende de ti que quieras seguir las instrucciones de Dios. Solamente así vamos a lograr lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Les invito a que vayan a buscar ahí Salmo capítulo 40. Versículo 8, el salmo que leíamos ahorita al principio. Salmo, versículo 40, versículo 8 solamente. Sí. Claro. Sí, gracias, hermano, muchas gracias. Y amor, si me anotas el nombre por ahí, por favor, para mandarlo más tarde en mensaje para todos. Andy es el amigo de su hermano Heriberto, para estar orando por él. Y bueno, pues por fortaleza, por esta situación que está pasando. Hermanos, el Salmo capítulo 40, versículo 8, dice de la siguiente manera, así. Dice, me agrada, Dios mío,
hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y el salmista nos está diciendo, hermanos, que le agrada hacer la voluntad de Dios. El salmista está diciendo que nos agrada, que le agrada, seguir las instrucciones de Dios. El salmista está diciendo que lo mejor que puede pasarle en su vida es seguir las instrucciones de Dios. Y pareciera que es lo mismo en nuestras vidas, que seguir las instrucciones de Dios es lo más fácil y lo mejor para nuestras vidas. Pero a veces nos encontramos en unas situaciones donde seguir las instrucciones de Dios no son tan fáciles. Y aunque pareciera que es algo que nos llena de alegría y de emoción, no es tan fácil hacerlo. Porque vivimos en un mundo donde el enemigo se encarga de ponernos las cosas difíciles, como les decía ahorita. Y entonces, si no estamos bien agarrados al Señor, si no estamos bien afianzados a Dios, entonces comenzamos a pensar que no lo vamos a lograr y que no es tan fácil seguir las instrucciones de Dios. Pero quiero que tengan en mente esto, que seguir las instrucciones de Dios, cuando Dios da una instrucción, es para simplificar tu vida. Es para que tu vida sea más simple. Pero a veces pareciera que no es así. Y entonces tenemos un poco de miedo, tenemos un poco de temor. Y nos atemorizamos ante las cosas que se nos presentan. ¿Cómo puedo hacerlo yo de una manera que sea fácil? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera que sea sencilla? ¿Cómo puedo yo creerle a Dios que lo que Él me está diciendo es lo mejor? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando quiero hacerlo rápido, cuando parece que lo que me está diciendo el Señor no está bien, cuando parece que se pone un poco difícil. ¿Cómo puedo yo seguir las instrucciones de Dios? Y se lo voy a poner en un lenguaje actual, en lo que estamos pasando actualmente. ¿Cómo yo puedo seguir las instrucciones de Dios cuando Dios me está diciendo que vaya y ayude, cuando hoy en día tenemos que tener muchas restricciones? Pues es que Dios quiere que vaya, pero es que es un poco difícil. ¿Cómo puedo yo hacer lo que Dios quiere, seguir las instrucciones de Dios? Pues miren lo que estamos pasando, es un poco difícil. Pero recuerden lo que les digo, seguir las instrucciones de Dios es para simplificar nuestra vida. Les voy a platicar luego, hermanos, antes de entrar a la predicación. Y esto creo que los platiqué hace algún tiempo, pero creo que se aplica exactamente a lo que estamos viviendo hoy. Miren, hace algún tiempo, hermanos, un pastor estaba contando la historia de uno de sus miembros. Y este pastor decía que uno de los miembros de su congregación, él estaba tan comprometido con el Señor, y él tenía tantas ganas de predicar su palabra, que este hombre acostumbraba a ponerse todas las mañanas en una esquina. Y ahí en esa esquina, hermanos, él se ponía a predicar la palabra de Dios. Y él todos los días que podía, hermanos, él se ponía y hablaba de la palabra de Dios. Sacaba su Biblia y empezaba a predicar todos los días. Y toda la gente pasaba y solamente lo escuchaba. Esto, déjenme hago un paréntesis, me recuerda, hermanos, no sé si han visto los jóvenes que se ponen aquí en H-E-B, en la Militar y en la Pleasanton. Ahí en contraesquina o enfrente del H-E-B, se ponen unos jóvenes a predicar de vez en cuando. A veces están en la tarde, a veces están en la noche, a veces están en la mañana, y son un montón de jóvenes, y están leyendo la Biblia y gritándola. Y la gente solamente pasa. También me ha tocado en el centro, ahí en la Torre de las Américas, en el Riverwalk, cuando tú vas a caminar, hay gente, ves que está predicando. Y la gente solamente pasa, y solamente algunos los escuchan y algunos los ignoran. Pero ellos están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan. Bueno, déjenme regreso a la historia. Este hombre se ponía todas las mañanas en la misma esquina y se ponía a leer los textos y versículos que evangelizaban a las personas. Y cuando este hombre ya estaba por desistir de lo que estaba haciendo, de repente, hermanos, de una de las casas de ahí, le gritan y le dicen: oiga, acérquese más a la ventana para que me predique. Y este joven, pues emocionado que alguien le haya hablado. Sí, claro que sí. Y empieza a predicarle, y era la voz de una señora que estaba allá adentro. Predíqueme, por favor, léame más. Y sí, y este hombre, pues emocionado. Así que este hombre, hermano, se propuso de ir todos los días. Después de que acaba de predicar en la esquina, se iba a esa casa y: señora, ¿está ahí? Sí, ya lo estoy esperando. Y empezaba a predicarle. Y así duró por unos 2, 3 meses. Pero él nunca supo por qué la señora no le dejaba entrar. Él siempre pensaba que la persona tenía una enfermedad, o tenía una discapacidad, o tenía algo que le daba vergüenza que lo viera.
o que la viera. Y él respetaba esa decisión, él solamente quería predicar. Y de tanto predicar, le llevó a esta persona a los pies de Cristo, lo evangelizó, aceptó a Cristo en su corazón, seguía predicándole todos los días y seguía hablándole y lo oraba por esta persona. Y así estuvo por varios meses. Y después de varios meses, un día finalmente la señora le dice, oiga, ya dejé la puerta abierta, ¿cree que puede entrar? Y él se asombra porque dice, he estado por meses hablando y predicando y apenas se sorprendió, porque es que apenas, qué raro. Y le pasan mil ideas por la cabeza. Y sí, claro que sí, entra y ya la ve y está la señora ahí sentada, y una señora ya grande, de edad avanzada con su Biblia. Y entonces ya le puede hablar como habla un cristiano. Y le dice, hermano, pues antes que nada quiero las gracias porque usted me llevó al conocimiento de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Y este hombre está bien contento y emocionado. Y luego le dice, y luego lo segundo, quiero decirle que gracias porque a lo que usted predicó, yo pude tener fe y pedirle a Dios con todo mi corazón. Dice, y lo tercero que le quiero decir, hermano, dice, es que yo tenía lepra. Por esa razón, yo no lo dejaba entrar. Y yo no podía decirle que tenía lepra, porque si yo le decía que tenía lepra, probablemente usted iba a tener miedo de seguir evangelizándome. Dice, pero las oraciones, las peticiones a Dios hicieron un milagro y fui sana completamente, dijo la señora. Hermanos, yo me quedo pensando en esos testimonios que son ciertos. No son historias como las que a veces leo y les comparto. Estas son vivencias reales de alguien que le pasó, de alguien alguien que le sucedió, de alguien que decidió seguir las instrucciones de Dios, a pesar de lo que fuera. Quizás esta persona no sabía lo que se estaba enfrentando. Quizás si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Quizás sí, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios se las ingenia para que hagamos lo que Él quiere que tengamos que hacer. Y hoy en estos momentos en los que nos enfrentamos en un punto de la humanidad donde estamos a punto de salir de esta situación, aún hay gente que está como que, ¿lo hago? ¿No lo hago? Esta situación ha llegado a menguar la vida de los cristianos, a enfriar los corazones de los que estaban más comprometidos con el Señor. Ha llegado a cauterizar incluso la vida de los nuevos creyentes y ha de alguna manera detenido o ha querido detener el avance del reino de Dios. Porque la gente ya no se congrega, porque la gente ya no puede escuchar la palabra, porque ya no es igual ir a visitar a la gente como visitabas antes. Pero a pesar de lo que sea y a pesar de cualquier circunstancia, tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios en nuestra vida. Y no solamente eso, sino aprender que a veces Dios nos va a decir que tenemos que hacer cosas sin darnos cuenta de la bendición que está atrás de eso. Le voy a pedir que oremos, hermanos, para entrar a la aplicación y explicarles un poco más de esto y pedirles que nos guíe y nos dirija a través del mensaje de hoy. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para darte gracias una vez más, para invocar tu nombre y tu divina presencia en este lugar. Te ruego con todo mi corazón que calles mi boca, que seas tú quien hable, pero una cosa más te pido, Señor, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado, porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para explicarles un poco mejor, hermanos, todo esto de lo que les estoy hablando, les voy a pedir que vayamos ahí al libro de Hechos, hermanos, y veamos solamente el versículo 9, hermanos. Y ahí, hermanos, Hechos es conocido como Hechos de los Apóstoles, hermanos. Y realmente, hermanos, alguien dijo que el libro deberá de conocerse como Hechos del Espíritu Santo, porque podemos ver, hermanos, lo que Dios hace y cómo trabaja a través de su poder. Hechos, hermanos, y vamos a estar en el capítulo 9 solamente. Y el tema de hoy es la respuesta a mi oración. Acuérdense, hermanos, el tema de todo el mes es seguir las instrucciones, hermanos. Y para seguir las instrucciones, probablemente tiene que primero llegar la respuesta a mi oración. Y en el versículo 9, hermanos, comienza explicándonos algo muy interesante que todos sabemos, que es la conversión de Pablo, hermanos. La conversión de Saulo de Tarso, cuando se convierte en un seguidor del Señor. En los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, se habla de Felipe de Samaria, se habla de Simón el hechicero, se habla de Felipe y el etíope, se habla de varias cosas. Pero cuando llegamos al capítulo 9 de los Hechos, se nos habla de la milagrosa conversión de Pablo, de este personaje
que hizo milagros y que hizo maravillas. De este personaje que se pudiera decir que casi él solo, hermanos, casi él solo puede escribir el Nuevo Testamento con todo su testimonio y con todo lo que hizo. Pero déjenme leer, hermanos, los primeros versículos, desde el versículo 1 al 9, de Hechos capítulo 9. Repito, Hechos capítulo 9, y yo voy a leer los versículos del 1 hasta el 9. Dice la palabra de Dios así: mientras tanto, Saulo, respirando una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Recuerden, hermanos, que ese era el nombre que se le daba a los cristianos de ese tiempo, los del camino. ¿Recuerdan, hermanos, que así les llamaban porque se reunían en las veredas? Bueno, así eran conocidos, no eran todavía conocidos como cristianos, sino como los del camino. Continúa la lectura, dice así: fueran hombres o mujeres. En el viaje, versículo 3, sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no oían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Voy a continuar leyendo, hermanos, hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y el versículo 10 dice así: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, Ananías, aquí estoy, Señor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Pablo, hermanos, iba en busca de los cristianos, iba a cumplir su misión, pide cartas, hermanos, para poder entrar con toda autoridad. Me imagino que hoy en día las personas que llega la policía a su puerta, lo primero que piden es: ¿traes una orden para poder entrar? En muchos países tienes que tener una orden para poder entrar. ¿Traes una orden del juez para poder esculcar mi casa? Bueno, al igual que en los tiempos de hoy, Pablo traía todas las cartas que necesitaba para entrar a donde fuera. Él no necesitaba, él nomás llegaba y tumbaba puertas, él nomás llegaba y cortaba cabezas, él nomás llegaba y cortaba orejas, agarraba a la gente del cabello. Él nomás llegaba a hacer lo que tenía que hacer. Pero la predicación del día de hoy no va enfocada a Pablo, sino va enfocada a la oración de esa persona que estaba ahí en el momento preciso. Y es ahí donde Dios nos quiere hablar esta mañana. Déjenme leer los versículos del 10 al 12. Alguien que me los lea, por favor. Hermanos, alguien que me lea, por favor, Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 12. Alguien que me los lea, por favor, hermanos. Gracias, hermano, muchas gracias. Miren, hermanos, lo primero que podemos ver en este versículo es que Dios contesta, hermanos, a nuestras peticiones. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo alguna vez les expliqué que probablemente los problemas por los que pasamos es la respuesta a nuestras oraciones. Lo vemos como un problema, pero no puede ser un problema. Quizás la respuesta a una de tus oraciones. No, pero ¿cómo es una respuesta? Escúchame y pon atención a lo que te voy a decir. Dice la palabra de Dios que estaba Ananías, hermanos, y Dios le habla a Ananías y le dice lo que tiene que hacer. Déjenme les explico algo muy interesante, hermanos, y es para que todos podamos entenderlo mejor. Para que Dios se comunique con una persona, tiene que haber santidad. Dios habla con las personas que lo buscan. Dios habla con aquellos que lo buscan de verdad. Dios contesta a aquellas personas que le están pidiendo. La semana pasada decíamos, hay que aprender a pedir. Bueno, Dios se va a comunicar con aquellos que lo están buscando constantemente. Cuando Dios habla con Ananías, Dios habla con este varón
porque Ananías era un siervo de Dios. Según la historia dice que Ananías era uno de los líderes religiosos de la iglesia de Damasco. Ananías, hermanos, era un hombre que realmente estaba comprometido con Dios. Y se cree que al ser un líder de una congregación, era un hombre que estaba en constante oración. Cuando Dios habla a Ananías, no sabemos exactamente si él estaba orando. Pero si fuese que él estuviera orando o fuera que no lo estuviera haciendo, Dios está contestando a lo que Ananías constantemente pedía. ¿Qué es lo que pide un líder de una congregación? Pide por sus miembros, pide para que su congregación crezca, pide para que el reino de Dios sea engrandecido, pide por la vida de las personas. Dios le está contestando probablemente la oración que Ananías tenía. Ananías está comprometido con el Señor, porque dice la palabra, había en Damasco un discípulo a quien el Señor llamó en una visión. Probablemente él, hermanos, estaba orando, probablemente él estaba hincado, probablemente él estaba, no sabemos qué estaba haciendo, pero él estaba en comunicación con el Señor. Ahora, ¿cuáles crees tú que puedan ser las peticiones de Ananías para que Dios le haya contestado y le haya hablado o lo haya escogido? Hermanos, acuérdense, Ananías, hermanas, es una parte esencial de la historia de Pablo, el cual despegó como un cohete e hizo un cambio en la iglesia y en la historia. Ananías fue el padre espiritual de este hombre que hizo el cambio en la vida de muchas personas. Ananías, hermanos, probablemente siempre fue recordado por Pablo. ¿Tú te acuerdas quién te habló de la palabra de Dios? Yo sí me acuerdo, yo creo que nunca lo voy a olvidar. Quizá Pablo tampoco nunca lo olvidó. Quizá tú aún no olvidas quién te habló por primera vez de la palabra de Dios. Quizá Pablo lo recordó hasta el último momento, hermanos. Pero déjenme pongo en contexto, hermanos, lo que estaba pasando. Y vamos, miren, déjenme lo pongo en un tiempo actual. Porque es lo que les explicaba ahorita. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Pero para seguir las instrucciones de Dios tenemos que ver la respuesta a tu oración. Tienes que ver que Dios contesta a tu oración. Tienes que darte cuenta que Dios está contestando a tu oración. Pero probablemente cuando Dios te contesta, no es la respuesta que estás esperando. Y porque no es la respuesta que estás esperando, piensas que no es la respuesta de Dios. Porque no es lo que estás esperando o lo que estás pidiendo. Miren, vamos a ponerlo en contexto actual. Imagínense que Ananías vive en nuestros tiempos. Ananías es una persona del 2021. Y Ananías está ahorita en su casa, un hombre comprometido con el Señor. Imaginen que ahorita está Ananías hincado diciendo, Señor, por favor, Dios, acabo de perder mi trabajo. Ya me van a quitar la casa, ya me llegan los anuncios de la casa, que no le he pagado, Señor, porque no tengo trabajo por esto de la pandemia, Dios. Yo creo en ti, yo confío en ti, Señor. Por favor, Dios, haz un milagro. Y entonces oye la voz de Dios que dice, levántate y vete a evangelizar al centro de San Antonio. Y los Ananías como, Señor, estoy pidiéndote para que me ayudes, no para que me mandes a trabajar. Imagínate un Ananías que está ahorita en el hospital. Dios, sáname, por favor. Necesito que me sanes. Necesito, por favor, estar bien para mi familia. Yo soy el sustento de estas personas. Señor, tú sabes nuestro corazón. Y luego de repente escucha la voz de Dios que le dice, levántate y háblale al enfermero que está allá. Predícale del amor, de mi amor y del Dios sanador que soy yo. Y Ananías está como, Señor, me estoy muriendo. ¿Cómo voy a ir a hablarle de que tú sanas si no me has sanado ni a mí? No sé si me estoy explicando, hermanos, el punto. A veces le pedimos a Dios algo y la respuesta de Dios no es lo que estamos pidiendo. Dios, por favor, mira, tú conoces a mi familia, tú sabes cómo están mis hijos, mis hijas, quiero que por favor, Dios, vuelvan al camino. Señor, ¿qué puedo hacer? Contéstame, necesito escuchar tu voz en este momento. Y luego escucha la voz de Dios que dice, levántate, ve y háblale al carnicero. Señor, te estoy pidiendo por mis peticiones y tú me dices que me levante y que haga otra cosa completamente diferente. Señor, ¿de qué se trata, Dios? Yo estoy pidiendo por mis necesidades. Y pareciera, hermanos, que entonces
Ananías no podría decir lo que debíamos al principio, lo que leíamos al principio. Ananías no puede decir, como muchos de nosotros, no podríamos decir lo que dice el salmista: me agrada hacer tu voluntad. No, Señor, me están quitando la casa, me están quitando el carro, me están quitando la salud, me están quitando mi trabajo, me están quitando lo poco que tengo. Dios, estoy en medio de una pandemia, estoy a punto de entrar en crisis, Señor, y todos los días te oro, y tú me mandas a que haga algo completamente diferente. Vete a barrer la iglesia, vete a cambiar el aceite del auto al vecino, Señor, me mandas a hacer cosas que son, y a mí, ¿cuándo me atiendes? Y parece que la respuesta de Dios no es lo que estábamos pidiendo. Ananías estaba pidiendo por algo. Y Dios le dice: bueno, pues levántate y evangeliza a Saulo, a Saulo de Tarso. Y Ananías está completamente desconcertado, diciendo: Señor, ¿por qué me estás mandando a hacer algo que es completamente diferente? ¿Por qué estoy ahora? ¿Por qué me estás mandando a hacer algo que no está dentro de tus planes? Dios, te estoy pidiendo por algo y me mandas a hacer otra cosa. Me acuerdo que hace algunos meses, el año pasado me parece, uno de los hermanos que estaba aquí, dando la clase de la escuela dominical, estaba diciendo esta historia, hermanos. Y este hermano decía que en una iglesia estaba un hombre hincado pidiendo: Señor, por favor, bendíceme porque necesito hacer el pago de mi casa, Dios. Bendíceme porque necesito hacer el pago de mi casa. Y estaba ese hombre hincado: Señor, bendíceme, bendíceme. Y en eso entró un hombre rico, lleno de alhajas, de joyas, y se hinca: Dios, por favor, regrésame la sanidad. Dios, regrésame la sanidad. Y en un lado estaba el otro: Señor, ayúdame a pagar mi casa. Señor, Dios, mi sanidad. Y el otro: Dios, mi casa. Dios, mi sanidad. Dios, mi casa. Y hasta que se levanta este hombre enjollado y dice: cállese, que me distrae a Dios. ¿Cuánto necesita para pagar la renta? $1,000. Tenga y váyase, Chihuahua. Le contestó el Señor: pareciera que no, pareciera que yo estoy aquí orando por mi sanidad y viene a quitarme, está orando por otra cosa. Y es el que trae la respuesta. Pareciera que Dios no te contesta, pero cuando te fijas a fondo, esa es la respuesta de Dios. Déjame continuar para aclararlo más el panorama. Alguien que me lea, por favor, Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14. Alguien que me lo lea, por favor. Entonces Ananías respondió: sé fiel, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para perder a todos los que invocan tu nombre. Amén, hermano, amén. Y déjenme le digo algo, hermanos. Miren, si tiene oportunidad, hermanos, de verdad, si tiene oportunidad, y trae una pluma por ahí, subraya estos pasajes. Y le voy a decir por qué. Porque estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, teológicamente, están considerados como una perla en el libro de los Hechos. Estas palabras que acabamos de leer están consideradas como una perla escondida en el libro de los Hechos. Y le voy a explicar por qué. Lo voy a leer yo y dice la palabra, es así. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarnos presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Y saben por qué está considerada una perla este versículo que acabamos de leer? Porque estos versículos expresan y muestran la verdadera comunicación de un creyente con Dios. Porque cuando tienes una buena comunicación con el Señor, cuando realmente estás conectado con el Señor, tú le puedes decir cualquier cosa en oración, sabiendo que Dios no se va a enojar contigo. Ananías sabía quién era Dios. Ananías por eso era un creyente. Ananías por eso estaba encargado de la iglesia de Damasco. Ananías por eso era un discípulo, porque se puede decir que realmente conocía al Señor. Y por esa razón tenía esa confianza de decirle: Dios, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Señor,
Tú me estás pidiendo, tú me estás mandando al matadero, Dios. No es la respuesta que yo esperaba. No es lo que yo estoy esperando, Señor. Tú me estás contestando algo muy diferente a lo que yo estoy pidiendo. Y ahora me mandas a que vaya y hable con este hombre y me mate. Dios, te estoy pidiendo para que bendiga la iglesia. Estoy pidiendo para que hagas crecer la iglesia. Estoy creyendo para que tu pueblo se engrandezca, para que tu reino sea establecido. Estoy creyendo para que afiances la vida de los creyentes. Estoy creyendo para que me des más discípulos. Estoy creyendo para que me llenes de santidad. Estoy creyendo y orando para que tú me hagas, Dios, conforme a tu corazón. Estoy orando y estoy confiando y estoy creyendo que lo vas a hacer. Y te estoy pidiendo por la vida de estas personas. Y me mandas a que hable con este hombre para que me mate. Eso es lo que quieres, Dios, que me maten. Y que toda la obra que se ha levantado aquí se termine, Dios. Realmente eso es lo que quieres. Estas palabras son consideradas una perla porque muestran el corazón de un verdadero creyente. En la situación que muchos nos encontramos cuando no entendemos la respuesta de Dios. ¿Era la respuesta de Dios a su oración? Sí lo era. Parecía que no, parecía que no. Ananías estaba pidiendo por una iglesia grande, próspera, fundamentada. Ananías estaba pidiendo para que el reino de Dios se estableciera. Ananías estaba pidiendo a Dios para que hubiera más creyentes, para que hubiera más discípulos. Ananías estaba creyendo para que Dios le estaba pidiendo, para que lo llenara de santidad. Y pareciera que Dios le dice, ve para que te maten, ve para que te sacrifiques. Y Ananías dice, si me matan, ¿qué van a hacer estos creyentes? Si me matan, ¿qué van a hacer, Dios? ¿Cómo va a crecer el reino? ¿Cómo va a crecer tu reino con este pecador? Cuando la gente vea que viene, se van a ir de la iglesia, se van a salir. Alguna vez, hermanos, cuando predicaba de estos versículos, alguna vez estaba hablando de estos versículos, algunos meses atrás, y estábamos hablando de un enfoque diferente. Pero recuerdo que les decía, es como si Dios nos dijera, o me dijera a mí, ve y habla al presidente de Estados Unidos. Ay, Señor, mejor que lo haga otro. ¿Cómo me pides que traiga? Pudiera ser muy difícil. Y a veces tú estás pidiéndole algo a Dios y parece que Dios te está mandando al matadero. Y parece que a Dios no le importan tus peticiones y no te está contestando. Y parece que es algo muy diferente a lo que le estás pidiendo. Pero ustedes y yo conocemos la historia y sabemos lo que iba a hacer Pablo. Pablo iba a fortalecer la iglesia. Pablo iba a hacer crecer la vida de los creyentes. Pablo iba a establecer el reino de Dios. Iba a terminar de establecerlo. Iba a afianzar el reino de Dios. Pablo iba a hacer muchas cosas. Pablo era la respuesta a la oración de Ananías. Pero Ananías en ese momento no lo podía ver. No podía ver que lo que Dios le estaba contestando era la respuesta a sus oraciones. Por eso Ananías dice, Señor, pero me mandas a que haga eso, Dios. Pero ese hombre, por eso Ananías se pone a pelear con Dios. Porque uno alcanza a entender lo que Dios le está pidiendo. Pero Dios ama esa manera en cómo cada uno nos expresamos con Él. Dios ama que te presentes ante Él y te derrames y le digas, Dios, no te entiendo, pero aunque no te entiendo, lo voy a hacer. Dios, no te entiendo, Dios, no me gusta, Dios. Yo no sé por qué me estás diciendo que lo haga, pero aún así lo voy a hacer. Porque Dios ama esa espontaneidad que cada uno tiene. Decía un pastor que había un joven en su iglesia. Dice, este joven ha sido rescatado de las calles, dice, así que su vestimenta y su forma de hablar, dice, es muy particular. Dice, pero tiene un poder de oración. Pero dice, no nos gusta pedirle que ore porque ahora dice, muchos hermanos se sienten incómodos. Pero cuando ya no hay más, le decimos, hermano, pues, ¿puedes orar, por favor? Dice, y se levanta, sí. A ver, hermanos, agachen la cabeza. Así, no dice, por favor, hermanos, inclinen su rostro para orar. Hermanos, a ver, agachen la cabeza. Señor, déjate caer con tus bendiciones acá para el pueblo. Déjate caer con tus bendiciones. Dice el pastor, no, pero hermanos, ya hay una bendición en la iglesia. Dice, oye, pues habla ahora más seguido por nosotros. Porque lo que Dios ama, hermanos, es esa manera como tú tienes para hablar con Él en la intimidad. Porque te aseguro que no hablamos con Dios igual como hablamos aquí en la iglesia, que cuando estamos haciendo nuestro devocional, no hablamos igual. Le hablamos de una diferente manera, o quizá algunos hablan de usted, algunos hablan de tú, algunos le dicen papito, algunos tienen diferentes maneras, pero eso es lo que Dios ama.
Que a pesar de que no entendamos lo que nos dice, creamos que esa es la respuesta a nuestras oraciones. Y finalmente déjenme leer los versículos del 15 al 17. Dice la palabra de sí en Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo. Ya no le habló con miedo, le dijo: hermano Saulo. Dijo: bueno, pues ya, hijo, si me va a matar, que me mate sabiendo que soy su hermano. Este hombre ya iba confiado en lo que Dios le había dicho. Dios, yo no sé, yo no conozco tus planes, no sé por qué me dices que lo haga, pero lo voy a hacer porque te creo. Así que este hombre llega y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Versículo 19 dice: habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, este hombre, este personaje de la palabra de Dios, del que se hace muy poca mención, fue una pieza importante para que algo grande sucediera. Este hombre, hermanos, fue el instrumento que Dios utilizó. A veces, hermanos, nosotros vamos a ser el instrumento para que algo grande suceda. Eso es, hermanos, seguir las instrucciones de Dios. Eso es saber, hermanos, la respuesta a nuestra oración. Quizá Dios ya ha contestado tu oración y aún sigues batallando para darte cuenta que es lo que tú estabas pidiendo. A veces no nos damos cuenta y no podemos entender hasta dónde va a llegar nuestras acciones. Confía en el Señor. Lo que Dios te ha contestado, esa es la respuesta. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que Dios quiere que hagas. Señor, pero es muy diferente a lo que yo te estoy pidiendo. Y Dios dice: es que necesito que lo hagas de esa manera, porque Dios quiere que entiendas que la respuesta a tu oración es la respuesta a la vida de alguien más. Quizá la respuesta a tu oración es la respuesta a la vida de alguien más, que es lo que le pasó a Ananías. Hoy no lo entendemos, pero nuestras acciones, por grandes o pequeñas, van a tener un eco, no solamente en la historia, sino van a tener un eco en la eternidad. Hace mucho tiempo escuchamos a un pastor evangelista, y este hombre decía que él, hermanos, estaba acostumbrado a ir a los hospitales a predicar. Y hermanos, era un gran predicador, muy elocuente. Hermanos, tenía tu atención todo el tiempo. Fue de gran bendición a mi esposa y a mí escucharlo a él, hermanos. Este hombre lo llevaron para una campaña evangelista, pero no solamente evangelizaba, sino que conectaba a los hermanos, a todos, y logró conectarnos con el Señor nuevamente. Si estaba alguien pasando por tribulación, repito, no solamente una campaña evangelista. Cuando vimos campaña evangelista, yo no voy, ya conozco al Señor. No, este pastor tenía la bendición de poder conectar al pueblo con el Señor. Y dijo algo muy interesante, y el último de su campaña dijo esto. Dijo él que cuando él era joven, él acompañaba a su pastor a visitar a los hermanos a los hospitales. Y él dice que iban a visitar a todos los miembros y a las personas que estaban muy débiles ya, en ICU o en terapia intensiva. Y dice que él recuerda mucho que llegaron a una camilla donde estaba un hombre muy triste. Y este hombre decía que no se quería morir, porque decía que durante toda su vida no había hecho nada para el Señor. Dice: y ahora ya estoy a punto de partir. En unas horas voy a estar ante el gran trono blanco, ante la presencia de Dios. ¿Y qué cuentas le voy a dar? Si nunca evangelicé, si nunca tuve la oportunidad de hablarle a nadie del evangelio, si acaso una o dos personas en toda mi vida, pero eso no es nada para lo que Dios quería. Y dice ese pastor que oraron por él, y dice este pastor: ese testimonio me hizo recapacitar en qué estaba haciendo yo con mi vida tan joven, que yo podía hacer un cambio. Él estaba por morir y no hizo nada con su vida. Yo estaba empezando mi vida y podía hacer muchas cosas. Así que en ese momento le dije:
que su testimonio me había impresionado y su testimonio me había cambiado. Dice el pastor que le dijo a ese hombre moribundo: yo de aquí en adelante voy a comenzar a ser evangelista. Y cada alma que gane, usted tendrá un pedazo de ellos. Así que cuando llegue a la presencia de Dios, dígale que esas personas que van a ser alcanzadas, usted fue parte de ellas. No se sienta triste por lo que no hizo. Siéntase alegre por lo que estamos a punto de hacer. Quizá nosotros somos esa pieza que Dios necesita utilizar para cambiar la vida de alguien que va a impactar la vida de naciones. Quizá nosotros podemos hacer el cambio en la vida de alguien. Quizá nosotros podemos hacerlo. Quizá la respuesta a tu oración ya ha llegado y no la has entendido porque no te das cuenta que es lo que Dios quiere que hagas. Toma un tiempo para orar en tu lugar y vamos a acercarnos a la presencia de Dios para darle gracias por este tiempo. Decirle: Señor, yo quiero escuchar, Dios, tu voz, quiero seguir tus instrucciones y quiero ver la respuesta, Dios, a mi oración. Quizá tengo mucho tiempo orando por algo. Quizá, Dios, ya tienes tiempo diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y parece que no es la respuesta. Parece que eso que tengo que hacer no tiene que ver absolutamente nada con lo que te estoy pidiendo. Pero me doy cuenta que tiene que ver mucho y que tú nunca te equivocas. Y que la respuesta que me estás dando, en su momento traerá la respuesta y la bendición a mi petición. Porque la respuesta a mi oración, quizás el cambio o quizás la respuesta en la vida de alguien más. Tomen un tiempo para orar. Hablen con el Señor.